Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar la lectura crítica en textos filosóficos. El día de hoy tenemos un pequeño fragmento de un texto que se llama La filosofía como necesidad primaria. Inicialmente lo voy a leer y luego vamos a responder la pregunta. Dice el texto: ¿por qué existe todo? ¿De dónde resultó? ¿Cuál es su razón de ser? Estos son problemas que equivalen al siguiente: ¿por qué el ser y no la nada? Un momento particular de tal problema general es también el siguiente: ¿por qué existe el hombre? ¿Por qué existe? Como resulta evidente, son problemas que el hombre no puede no plantearse, o de todos modos, son problemas que, en la medida en que vienen refutados, disminuyen al que lo refuta. Son problemas que mantienen su sentido preciso aún después del triunfo de las ciencias particulares modernas, porque ninguna de estas fue hecha para resolverlos. En el texto entonces nos están diciendo que hay unas preguntas, unas problemáticas que el ser humano tiene que plantearse porque son inherentes a su condición humana. Esas preguntas ya han sido respondidas con antelación, pero dichas respuestas no han dado una satisfacción a modo general a la humanidad, y en consecuencia las generaciones venideras o posteriores pues han intentado también darle respuestas. Por ello, el concepto de que estas problemáticas vienen refutadas en la medida que ha sido imposible dar una respuesta que satisfaga a todos a modo general. Miremos la pregunta. En el texto se afirma que los problemas que el hombre llega a plantearse ya vienen refutados. Esto quiere decir que A. Encontrarles una respuesta satisfactoria será una tarea imposible. B. Seres superiores a nosotros ya han pensado y refutado el problema. C. Son problemas que pueden pensarse desde muchos sentidos. Y de entrada, sabemos que otros han dado mejores respuestas. Acorde a la explicación anterior, la respuesta correcta es la A. Teniendo en cuenta que es una pregunta de corte inferencial, donde tenemos que inferir por qué esas problemáticas vienen refutadas, lo que podemos entender entonces es que esto sucede porque no hay una respuesta que se le haya dado a dichas problemáticas y toda la humanidad esté de acuerdo con ella. Descartamos la opción B porque no podemos aseverar que seres superiores a nosotros hayan pensado y refutado dichas problemáticas, no se menciona en el texto. La opción C, aunque es parcialmente cierta porque son problemáticas que pueden pensarse desde distintas perspectivas, no por eso es que dichas problemáticas vienen refutadas. Vienen refutadas es por la imposibilidad de darles una respuesta satisfactoria para todos. Al igual que la opción D dice, de entrada sabemos que otros han dado mejores respuestas. Aunque podría pensarse que hayan unas respuestas mejores que otras, no es esta la explicación de por qué estas problemáticas vienen refutadas. Acá tenemos un segundo texto que se llama El hombre animal simbólico. Voy a leer el fragmento que compete a la pregunta. Dice: Cassirer es de la opinión de que se puede y se debe corregir la tradicional definición de hombre. Sin duda, la definición de hombre como animal racional conserva su valor a pesar de que pretende cambiar la parte por el todo, ya que además del lenguaje conceptual existe un lenguaje del sentimiento y de las emociones. Además del lenguaje lógico y científico, existe el de la imaginación poética. El lenguaje no expresa solamente pensamientos e ideas, sino en primer lugar sentimientos y afectos. En resumen, la razón es un término poco adecuado para abarcar en toda su riqueza y variedad las distintas formas de la vida cultural del hombre. Estas formas esencialmente son formas simbólicas. En el texto entonces nos están diciendo que el concepto de hombre como animal racional es un concepto, digamos, ya obsoleto. Y lo es porque es un concepto inadecuado para definir al hombre, es solo una parte que lo constituye y no el todo. De hecho, nos están enfatizando en el lenguaje como aquella herramienta que le permite al ser humano expresar inicialmente sentimientos y emociones y posteriormente conceptualizaciones. Dice la pregunta: cuando en el texto se afirma que la definición del hombre como animal racional conserva su valor a pesar de que pretende cambiar la parte por el todo, se da a entender que la definición tradicional de hombre se ha centrado solo en un aspecto del mismo, la razón. La parte es el lenguaje de los sentimientos y de la imaginación poética, el todo es la razón. C. Tradicionalmente ha prevalecido el lenguaje de las emociones sobre el lógico científico. D. El aspecto simbólico que el hombre expresa a través de su cultura ha sido elogiado.
De acuerdo a la explicación anterior, podemos decir entonces que la respuesta correcta es la A. En la pregunta nos están pidiendo que interpretemos eso que se está diciendo en el enunciado. Y en el enunciado nos están diciendo que el concepto de animal racional es un concepto que se centra solo en una parte constituyente del ser humano. Por tanto, es inadecuado, ¿cierto? Descartamos la opción B porque sería lo contrario a lo que nos están diciendo en el enunciado. Descartamos la opción C, ya que no nos están diciendo que el lenguaje de las emociones ha prevalecido por encima del lógico científico. Y descartamos la opción D porque no se relaciona con el enunciado que nos están presentando en la pregunta. Bueno, tenemos entonces acá una pregunta de corte intertextual, es decir, en el enunciado nos están dando un fragmento que está por fuera del texto pero que se relaciona con él y que hace parte de otro texto. Entonces dice, Augusto Comte postula la ley de los 3 estadios, según la cual la sociedad pasa por 3 estados teóricos diferentes: el estado teológico, el estado metafísico y por último el estado científico positivo. Teniendo en cuenta el texto anterior, podría decirse que este enunciado dice: A, contradice el sentido del mismo; B, recoge parte de lo expuesto en el escrito; C, confirma todas las tesis abordadas en él; o D, resume sus principales conceptos. Primero que todo tenemos que tener en cuenta que en el texto nos están diciendo que el hombre pues, ha configurado la cultura, el cual es un conglomerado de sus necesidades y ese constructo que se da a partir del lenguaje. Ese lenguaje le ha permitido entonces configurar ámbitos como la religión, la ciencia, el arte, ¿sí? En ese sentido, podemos decir que la opción correcta sería la opción B, recoge parte de lo expuesto en el escrito, ya que ese estado teológico al que se refiere Augusto Comte, en este caso sería la religión que nos mencionan en el texto, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la creencia. Igualmente lo metafísico, aquello que está más allá, por fuera de nosotros. Y tenemos el estado científico positivo, el cual en el texto nos lo están mencionando como esa parte más perfeccionada del desarrollo de la cultura. Descartamos la opción A porque dice contradice el sentido del mismo, lo cual no es correcto. Claramente el texto de Comte se está relacionando con el texto que estamos trabajando. Descartamos la opción C porque dice que confirma todas las tesis abordadas en él, lo cual tampoco es correcto porque en el texto solo hay una tesis que tiene que ver con la reconfiguración del concepto de hombre como animal racional y con ese énfasis que se hace en el lenguaje como la herramienta que permite al hombre configurar su mundo. Y descartamos la opción D porque dice que resume sus principales conceptos, lo cual tampoco podemos asegurarlo porque no está resumiendo nada en este caso, se están mencionando y tienen una relación directa con el texto trabajado. Tenemos esta última pregunta que hace parte también del texto del hombre como animal simbólico y dice: Aristóteles definió al hombre como un animal racional compuesto de 3 tipos diferentes de alma, a saber, un alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma intelectiva. Solo el ser humano posee estos 3 tipos de alma reunidos, siendo el último el que lo caracteriza y lo identifica. Una frase del texto que contradice esta explicación es: A, la razón es un término poco adecuado para abarcar en toda su riqueza y variedad las distintas formas de la vida cultural del hombre. B, la labor científica de Galileo y Newton, de Maxwell y Helmholtz, de Planck y Einstein no consistió en una mera recogida de hechos. C, en la cultura tomada en su conjunto puede observarse el proceso de una progresiva autoliberación del hombre. Y D, la filosofía no puede renunciar a la investigación acerca de la fundamental unidad del mundo ideal del hombre. En el enunciado entonces nos están solicitando que escojamos una frase que contradiga lo que se está diciendo en él. Para Aristóteles esa alma intelectiva es la razón misma y es el alma que constituye al hombre en todo el sentido de la palabra, con el que el hombre se identifica. Para Aristóteles también el ser humano es un ser constituido a partir de la razón y la razón es su característica principal que lo define entre todas las especies existentes en el mundo. En este sentido, la opción A sería la respuesta correcta porque la opción A nos está diciendo que la razón es un término poco adecuado para definir al hombre y sería contrario a lo que piensa Aristóteles.
Descartamos las opciones B, C y D porque ninguna de ellas se relaciona con el enunciado, con lo que se está diciendo en él. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.